Cuando era pequeña, mi papá solía viajar mucho los fines de semana por trabajo, y yo siempre lo acompañaba en sus viajes. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía poco más de un año, así que solo éramos él y yo. No había otra opción. Yo siempre fui una niña muy independiente, por lo que cuando entré a la preparatoria y le dije a mi papá que ya no quería tener que estar viajando todos los fines de semana, él me dio la confianza para quedarme sola en la casa mientras él trabajaba. Realmente disfrutaba mucho la libertad de quedarme completamente sola el fin de semana, y la responsabilidad de cuidar la casa tampoco me sentaba mal. Durante este fin de semana en particular, mi papá se fue muy temprano el viernes. Antes de irse, él siempre se aseguraba de dejarme comida suficiente para todo el fin, y esta vez no fue la excepción. Solo que en esta ocasión se acababa de estrenar una nueva temporada de mi serie favorita, así que yo invité a mis amigas a que se quedaran a dormir conmigo el viernes, y de esa forma podríamos hacer maratón de la nueva temporada. Durante la pijamada, mis amigas y yo nos acabamos casi toda la comida que mi papá me había dejado. Para el sábado en la noche yo ya no tenía que comer, por lo que decidí ir caminando al Oxxo. Mi papá me había dejado un poco de dinero para cualquier emergencia. No era mucho, pero sería suficiente para comprar lo indispensable. Durante el camino de regreso noté algo extraño. Había un carro un tanto sospechoso. Llevaba un rato tras de mí a un paso muy lento. Parecía estar siguiéndome. Al notar esto me puse algo nerviosa y comencé a caminar más rápidamente, pero el carro que me seguía también comenzó a acelerar su velocidad. En ese momento estuve segura de que el conductor de ese vehículo me estaba persiguiendo. La ciudad donde yo vivía en esos tiempos era algo peligrosa, así que yo me asusté bastante y comencé a correr lo más rápido que pude hacia mi casa. Al llegar a la puerta de mi casa me llenó una sensación de alivio, pero no duró mucho, ya que cuando yo estaba cerrando la puerta pude ver cómo el automóvil que me perseguía se estacionaba justo enfrente. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue al conductor bajándose del auto y comenzando a avanzar hacia mi puerta. Yo decidí no encender ninguna luz. Traté de esconderme y no hacer ruido. Pensé que tal vez él no había alcanzado a verme entrando a mi casa, pero enseguida se comenzaron a escuchar los fuertes golpes en la puerta principal, además de algunos gritos que yo no logré distinguir. En ese momento sentí el terror más grande que jamás había experimentado. De repente los golpes se detuvieron. Yo seguía asustada y no sabía si el sujeto seguía ahí, así que decidí moverme hacia la cocina para asomarme por la ventana. Pude ver cómo el sujeto caminaba de regreso hacia su auto y se subía, pero no se iba. Yo no sabía lo que él estaba haciendo y estaba muy asustada, así que decidí ir a esconderme del cuarto de mi papá. Cuando llegué, agarré mi celular y comencé a llamar al 911. Le expliqué al operador que alguien me había seguido a mi casa y que estaba muy asustada de que él tratara de lastimarme. Él me dijo que mantuviera la calma, que pusiera seguro la puerta del cuarto y que me mantuviera escondida en lo que enviaba ayuda. En ese momento se me puso la piel de gallina, pues pude escuchar cómo se abría una puerta dentro de mi casa seguido de algunas pisadas. Al asomarme por la ventana pude ver que el sujeto que me perseguía se encontraba parado aún frente a mi casa, por lo que no podía estar adentro. Los ruidos que escuché debieron ser únicamente mi imaginación. El sujeto estaba viendo hacia mi casa y haciendo señas extrañas. Yo no entendía qué era lo que él quería, pero pensé que lo mejor sería esconderme en el baño del cuarto de mi papá hasta que la policía llegara. Durante los siguientes minutos yo continué escuchando ruidos dentro de mi casa, pero esta vez no quise salir a asomarme por la ventana y preferí atribuirle estos sonidos a mi imaginación. Durante todo este tiempo el operador se mantuvo conmigo en la línea. Él continuó reafirmándome que no hiciera ruido y me mantuviera escondida. Luego me dijo que la ayuda ya había llegado. Esto me hizo sentir mucho más tranquila. En ese momento yo decidí salir del baño y una vez más mirar por la ventana. Al asomarme pude ver a dos oficiales interrogando al sujeto del auto. En ese momento volví a sentirme segura y decidí salir del cuarto de mi papá. Cuando estaba a punto de girar la manija, el operador me dijo: «Debes permanecer escondido un poco más, en lo que los oficiales aseguran el lugar». Yo le hice caso, pero esta vez decidí solo irme a acostar a la cama de mi papá. Mientras los oficiales interrogaban al sujeto que me había estado persiguiendo, él les contó que me había visto en el Oxxo y que había notado que un sujeto me veía de una manera tenebrosa desde afuera, y que cuando salí a hacer mis compras él pudo notar cómo esa persona había comenzado a seguirme caminando, por lo que decidió seguirme en su auto para asegurarse de que llegara bien a mi casa, pues tal vez no era nada, pero que cuando yo había comenzado a correr el sujeto también comenzó a correr detrás de mí, y que al llegar a mi casa él pudo ver cómo esa persona se saltaba la barda para acceder a mi patio trasero, y que era muy probable que él hubiera buscado una manera de entrar.
También les dijo que él se bajó de su auto para tratar de advertirme de lo que estaba pasando, pero yo no lo había escuchado. Yo una vez más decidí asomarme por la ventana para ver lo que estaba sucediendo, y pude ver cómo los oficiales le pusieron esposas y luego entraron a mi casa para inspeccionar el lugar. Luego de un par de minutos más, me sentí aterrada al ver cómo salían de mi casa con otro sujeto esposado. Después un oficial tocó a mi puerta y me dijo que ya era seguro salir. Él me explicó todo lo que había pasado y me contó que al inspeccionar mi casa, habían encontrado al segundo sujeto parado frente a la puerta del cuarto de mi papá, sosteniendo una sierra eléctrica. Esto sucedió unas vacaciones de verano, antes de entrar a la secundaria. Mi familia y yo vivíamos en una de las mejores zonas de la ciudad y mi casa tenía un gran jardín delantero, así que la mejor idea de mi padre para enseñarme sobre el trabajo fue ofrecerme 100 pesos a la semana por podar el césped. Yo felizmente acepté. La verdad no me molestaba para nada el tener que cuidar del jardín. Además teníamos una podadora bastante moderna, lo que hacía que el trabajo fuera extremadamente fácil. Un día, mientras podaba el césped, como cada lunes, pude ver una van vieja y oxidada avanzando por mi cuadra. Hacía un sonido bastante peculiar al avanzar. Era algo extraño ver un vehículo de este tipo, ya que era una zona residencial. La furgoneta avanzaba muy lentamente por la cuadra y se detenía ocasionalmente un par de segundos enfrente de algunas casas. Pensé que tal vez era algún repartidor tratando de dejar un paquete, pero que no lograba encontrar la dirección. Pero cuando se acercó, no pude ver el logotipo de ninguna empresa de envíos. Probablemente era alguien que estaba perdido, pero cuando estaba justamente al jardín de mi casa se detuvo. Mientras estaba ahí parado pude ver a través de su ventana al conductor, pero no pude reconocerlo. Además tenía lentes y gorra, lo que lo hacía aún más difícil. Él estuvo ahí parado por al menos 5 minutos. Yo pensé que en algún momento el conductor se bajaría del auto y me diría lo que estaba haciendo frente a mi casa, o me diría que estaba perdido. Yo era una niña de 12 años, así que esto me ponía bastante nerviosa. Además, mis padres se habían salido a hacer algunos mandados, así que yo sabía que no estábamos esperando a nadie. Luego de que pasara un rato más y el sujeto continuara parado frente a mi casa, comencé a sentirme algo incómoda, así que decidí entrar a mi casa. Cuando estaba abriendo la puerta, pude escuchar que el sujeto volvía a prender su van y comenzaba a manejar. Esto me hizo sentir bastante más tranquila, por lo que decidí terminar de podar el césped antes de entrar a la casa. No le di mucha importancia al asunto y me puse a ver la tele, en lo que regresaban mis padres. Como les dije, estábamos de vacaciones, así que nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas en la sala. Llegó la hora de dormir y todos nos fuimos a nuestros cuartos, pero yo decidí usar mi celular un rato más en mi cama, en lo que me quedaba dormida. Era un verano bastante caluroso y el aire acondicionado de mi cuarto no estaba funcionando correctamente, así que decidí abrir la ventana. Cuando yo estaba a punto de dormirme, pude escuchar el sonido de un vehículo que se me hacía algo familiar. Me asusté un poco, pero traté de no darle importancia hasta que pude escuchar cómo este vehículo se detenía justo frente a mi casa. Con miedo me asomé por la ventana y lo que vi me puso los pelos de punta. No había duda alguna, era la misma furgoneta que se había parado frente a mi casa, esa misma tarde. Traté de tranquilizarme a mí misma. Me dije que seguro estaba ahí por alguna razón válida y que no había nada de qué preocuparse, pero aún así me quedé viendo por la ventana, con la esperanza de ver que el conductor se bajara y fuera alguien conocido, o que simplemente se fuera del lugar. De todos modos, sería algo inútil que me acostara a tratar de dormir, ya que el miedo no me dejaría descansar mientras esa van estuviera estacionada frente a mi casa. Debo haber estado viendo por la ventana por al menos 15 minutos sin que nada sucediera, pero de repente escuché cómo el motor se apagaba y pude ver cómo la puerta comenzaba a abrirse, y el mismo sujeto con gorra y lentes comenzaba a bajarse de la van para luego caminar directamente hacia mi casa. Vi cómo atravesó mi jardín y continuó caminando directamente hacia mi ventana. Con los nervios la cerré, con la esperanza de que él no me viera, pero claramente lo hizo. Luego regresé a mi cama y me escondí bajo las sábanas tratando de esconderme. Enseguida escuché cómo el sujeto tocaba suavemente mi ventana. Este sonido se repitió un par de veces y luego pude escuchar cómo mi ventana comenzaba a abrirse. ¡No puede ser! ¡Había olvidado ponerle seguro! En ese momento salté de mi cama y salí corriendo lo más rápido que pude hacia la habitación de mis padres. Entré, prendí la luz y los desperté. Trataba de explicarles que había un sujeto en mi habitación, pero estaba tan nerviosa que las palabras que salían de mi boca parecían más bien balbuceos. Milagrosamente, de algún modo, mi papá pudo entenderme.
Así que se paró de la cama y antes de salir del cuarto tomó su martillo. Le dijo a mi mamá que llamara al 911 y que le pusiera seguro a la puerta, que no abriera por nada del mundo al menos que lo escuchara él o a la policía. Luego de esto salió y revisó toda la casa mientras gritaba cosas como «Será mejor que huyas de aquí, no sabes con quién te estás metiendo» o «Te metiste a la casa equivocada». Cuando mi papá regresó al cuarto con nosotras, nos dijo que había escuchado ruidos en mi habitación y que al ir a ver pudo ver cómo alguien salía por la ventana. Poco tiempo después llegaron los policías a mi casa y nos interrogaron. Nos preguntaron si estábamos bien y les contamos todo lo que había sucedido. Luego de escuchar toda la historia, el oficial López nos dijo que tenía que revisar nuestra casa, a lo que mi mamá respondió que no era necesario, pues el perpetrador ya se había ido del lugar en su camioneta y ya estábamos a salvo. El oficial insistió y dijo que no se podía ir hasta que no realizara una inspección completa y descartara cualquier amenaza en nuestro hogar. Además añadió que no tardaría mucho. Mi mamá accedió y los oficiales entraron a revisar nuestra casa. Todo iba normal y tranquilo hasta que entraron a mi habitación. Enseguida se escucharon algunos forcejeos seguidos de un tiro. Esto me asustó bastante, pero un minuto después el oficial López y su compañero salieron de nuestra casa con un sujeto esposado. Ellos le contaron a mi papá que al entrar a mi habitación habían encontrado al sujeto bajo mi cama sosteniendo un destornillador afilado y que al decirle que saliera, él se había lanzado contra ellos, por lo que habían tenido que descargar sus armas contra él y que él estaba esperando a que yo regresara a dormir. Luego se lo llevaron y nos dijeron que fuéramos a dormir a la casa de algún familiar. La verdad, yo aún tengo pesadillas al pensar en lo que podría haber pasado si el oficial López no hubiera insistido en registrar nuestra casa. Esta es la historia de mi peor Navidad. Tengo 10 años, es un sábado por la tarde y he pasado toda la mañana jugando videojuegos en mi cuarto. Mis papás llevan insistiéndome todo el día que baje a convivir con ellos, pero yo no he querido salir de mi cuarto, ya que hoy hay un evento especial en el juego y por fin podré conseguir el personaje que siempre he querido. Solo necesito 30 minutos más y podré bajar a relajarme con mi familia. Cuando estoy a punto de lograrlo, entran mis padres a mi habitación. Están furiosos porque llevo todo el día jugando. Yo tratando de explicarles lo que estoy haciendo, pero no me dan la oportunidad. Me castigan y se llevan mi tablet. Además me dicen que me cambie, pues iremos a dar la vuelta al centro comercial. Yo no puedo creer lo que acaban de hacer mis padres. Estoy demasiado enojada porque a ellos no les importa lo que yo quiera. A regañadientes me pongo mi ropa y me subo al carro a esperar a que ellos estén listos. Iré al centro comercial, pero no pienso convivir con ellos. Cuando llegamos a la plaza, damos una vuelta para ver los locales como de costumbre. Luego mis padres me dicen que entraremos a ver una película al cine. Al igual que cada diciembre, el centro comercial está decorado con temática navideña y justo en la entrada del cine se encuentra un Santa Claus sentado en su trineo. Mis padres se emocionan y me dicen que vaya a sentarme con él para que puedan tomarme una foto. Yo no quiero hacerlo, pero ellos no me dan otra opción. Mientras estoy sentada con Santa y mis papás me están tomando fotos, él me pregunta que cuál es mi deseo para Navidad. Yo aún estoy muy enojada con mis padres, así que le contesto que lo único que quiero es no tener que volver a ver a mi familia. Santa no me contesta nada, solo se ríe nerviosamente y me ignora. Al terminar nos dirigimos al cine, compramos palomitas y refresco como siempre. Cuando estamos entrando a la sala me doy cuenta de que vamos a ver la película de mi caricatura favorita, así que me siento en mi lugar a verla mientras me como mi crepa. La película se termina y estuvo increíble, así que estamos saliendo del cine y ya me siento mucho más tranquila. Regresamos a la casa y convivimos en la sala un rato. Mientras mis papás me preparan la cena, yo les platico lo que más me gustó de la peli y quiénes son mis personajes favoritos. Terminamos de cenar y mi mamá nos dice que es hora de irnos a acostar, así que me voy a mi cuarto y me acuesto a dormir. Lo próximo que sé es que mi papá está junto a mi cama despertándome, pero aún es muy temprano, y le digo que me deje dormir otro ratito, pero él me levanta de la cama y me dice que no haga ruido, que debo de ir a esconderme con mi mamá. Cuando llegamos con mamá, ella me dice de nuevo que no haga ruido, que ella ya está llamando a la policía y que papá irá a ver qué está pasando. El oficial nos dice que nos escondamos y que esperemos a que llegue la ayuda, así que mi mamá y yo nos ocultamos en el armario. No teníamos más de 5 minutos escondidas cuando escucho cómo la puerta de la habitación de mis padres se abre lentamente. Luego escucho un par de pisadas bastante pesadas. Pienso,
que ese debe ser mi papá, pero al asomarme por las rendijas de la puerta del armario, puedo ver que no es así. Se trata de un sujeto grande con unas botas enormes. Tiene puesto un traje rojo y una gigantesca barba blanca. No puedo creer lo que mis ojos están viendo. Es Santa. Todo esto es solo un malentendido. Me resulta imposible contener mi emoción y le grito a mi mamá: ¡Es Santa! ¡Es Santa! Luego me preparo para salir del armario, pero mi mamá me agarra rápidamente y me cubre la boca. Puedo notar que mi mamá se encuentra aterrada. Sus manos están muy sudadas y no deja de temblar. Lo próximo que veo es cómo Santa abre la puerta del armario, donde mi mamá y yo estábamos. Pero, ¿por qué Santa se ve tan enojado? ¿Por qué trae una palanca en una mano y un cuchillo en la otra? Además, ¿por qué sus manos están llenas de manchas rojas? Entonces Santa comienza a estirar su mano hacia nosotras, toma a mi madre del cabello y la saca del armario. Luego la tira al suelo y comienza a atacarla con sus armas. En ese momento yo ya estoy completamente aterrada y confundida. Me quedo paralizada unos instantes sin saber qué hacer y luego salgo corriendo de la habitación. Mientras gritos de terror salen por mi boca y lágrimas bajan por mis mejillas, comienzo a buscar a mi papá por toda la casa. Lo encuentro en la sala, está tirado en el suelo, tiene un golpe en la cabeza pero está respirando. Con todas mis fuerzas lo sacudo para tratar de despertarlo y funciona. Mi papá despierta y le digo lo que pasó. Él reacciona rápido y me dice que tenemos que salir de ahí. Se levanta lo más rápido que puede y me dice que guardemos silencio, que saldremos escondidas de la casa, pero cuando llegamos a la puerta principal, él ya estaba ahí esperándonos. Nos detenemos frente a él, en el otro extremo del pasillo, yo detrás de mi papá, y él me dice: corre a esconderte, yo lo detendré lo más que pueda. Los policías ya no deben tardar en llegar. Inmediatamente me voy de ahí. Mientras apenas estoy huyendo, puedo escuchar un fuerte golpe, y luego puedo escuchar cómo mi papá cae al suelo. Lo siguiente que escucho son sus últimas palabras: princesa, nunca olvides que te amo. Ahora sal de aquí. Yo no puedo dejar de llorar mientras me escondo en el armario de mi habitación. Puedo escuchar cómo alguien camina lentamente por mi casa acercándose a mí. Luego escucho cómo abre la puerta de mi armario y se inclina junto a mí. No me atrevo a abrir los ojos. Quiero creer que todo esto es solo una pesadilla y que nada de esto ha pasado en realidad. Luego escucho una horripilante voz susurrándome al oído: los deseos en verdad se cumplen. Feliz Navidad, niña. Seguido de esto, escucho sus pisadas alejándose de mí, saliendo de mi habitación. En ese momento dejo de guardar silencio y me suelto en llantos. Comienzo a gritar con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo estuve así, pero lo próximo que siento es a alguien sacudiéndome de los hombros. Al abrir los ojos, veo a un oficial de policía diciéndome que me tranquilice, que ya estoy a salvo. Resulta que el Santa Claus del centro comercial se había quedado esperando a que saliéramos del cine. Después nos siguió hasta nuestra casa. La policía nunca pudo encontrar al culpable. Mi familia nunca recibió la justicia que merecían y yo nunca volví a dormir una noche buena. La historia que te voy a contar ocurrió durante la Navidad del 2014, cuando yo tenía 16 años, un par de semanas después de que terminara con mi novio Miguel, ya que lo había encontrado en el cuarto de mis padres mientras trataba de robar el dinero de la cartera de mi papá. Llega la Navidad y como todos los años mi familia se preparó para irse temprano a pasarla en casa de la mamá de mi papá, ya que es la única de mis abuelos que aún está con vida. Yo por otro lado entré a trabajar a un salón de fiestas infantiles que está a la vuelta de mi casa, ya que estoy tratando de ahorrar para comprarme el nuevo iPhone. Hoy me tocó trabajar hasta tarde, así que decidí solo regresar a descansar a la casa después del trabajo. No me molestaba quedarme la noche sola, pues mis papás siempre solían quedarse a dormir y pasar todo el día siguiente en casa de mi abuela. Así que mi plan era alcanzarlos temprano al día siguiente. Llego a mi casa alrededor de las 10:30 y decido ver series en mi cuarto hasta quedarme dormida. Pongo mi alarma a las 7 de la mañana para asegurarme de llegar a casa de mi abuela antes que todos se despierten, y luego me acuesto en mi cama a ver la televisión. Cuando estoy a punto de quedarme dormida, escucho unos ruidos en mi patio trasero. Se me hace algo raro, así que me levanto a ver por la ventana de mi cuarto, pero no veo nada, así que decido ignorarlo. Probablemente fue mi imaginación o la televisión.
Levantarme a mirar por la ventana me quitó un poco el sueño, así que continúo viendo mi película. Pero un par de minutos después vuelvo a escuchar el mismo ruido. Una vez más no veo nada desde mi ventana, pero hay partes del patio trasero que no se pueden ver desde ahí, así que bajo para asomarme por las ventanas de la sala y la cocina. Cuando estoy entrando a la cocina puedo ver la sombra de 2 sujetos parados en mi patio trasero, buscando la forma de entrar a mi casa. Me siento aterrada y salgo corriendo hacia mi habitación. Mientras subo por las escaleras puedo escuchar cómo comienzan a tratar de forzar la cerradura de la puerta trasera. Al llegar a mi cuarto tomo mi celular y llamo a la policía. Le explico al oficial lo que está pasando y él comienza a tratar de tranquilizarme y a decirme que me esconda. Además me pregunta si tengo algún objeto cerca con el que me pueda defender. En ese momento recuerdo que mi papá guarda un arma en su mesita de noche. Se lo comunico al oficial y él me pregunta si sé cómo utilizarla. Le respondo que sí, y me dice que la tome y continúe a esconderme en algún lugar de la casa. Le hago caso y me muevo hacia el cuarto de mis papás, pero al llegar ahí no puedo encontrar el arma. No entiendo por qué no la encuentro si el arma de mi papá siempre está en el mismo lugar. En ese momento me doy cuenta, aquí es donde encontré a Miguel tratando de tomar dinero de la